Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, transformados por Cristo en su corazón, que le dé luz en la razón del día a día para poder ejercer con pasión una verdadera fe, orante, actuante y cambiante en materia de su voluntad, acorde a la voluntad divina del Padre Celestial, de una inteligencia puesta a merced de la sabiduría divina antes que el conocimiento humano, y de una actitud firme, decidida y comprometida con la transformación del ser. Es el deseo ferviente de su servidor, amigo y hermano en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal hoy 20 de febrero del año 2023, que nos congregamos en gracia de Dios esta mañana en la Fundación Amayá, en la meditación de la palabra de Dios, dando inicio al libro del Eclesiástico, Sirásida o Ben Sirá, según el autor sagrado, que refiere allí junto con la sabiduría, el Eclesiastés, los salmos, dentro de los libros sapienciales, donde se hace la síntesis de la historia sagrada, tanto del Antiguo Testamento como en la transición en los Salmos y el Nuevo Testamento. Es una representación escrita de lo que ha sido también una representación social de diversos actores en la historia de la humanidad, y que por su parte reflejan de una maduración personal de seres que en gracia de Dios han sido testigos de la verdad declarada por Dios directamente, a quien Él ha elegido, ha predestinado o ha determinado como heraldo de su palabra, del verbo, por tanto de la acción creadora y esa fuerza transformadora que toma asiento con Jesús, como lo narran apóstoles, evangelistas y autores sagrados, como en el día de hoy, San Marcos, que en este ciclo ya de transición que la Santa Iglesia tiene definido en el calendario gregoriano, que ha sido pues bastión en tema de San Gregorio Magno y los cantos que le han dado una expresión a los salmos, al texto escrito, a los textos sagrados. También han definido dentro de ese cartesianismo clásico, medieval, de Descartes y que han dado lugar a corrientes positivistas, eh, materialistas y segregacionistas del conocimiento, pues también ha hecho su impronta en la cátedra mística de nuestra Iglesia Católica para formar en la fe, por tanto en el ser, siendo por las obras y los hechos testimonio del Evangelio de Cristo, siendo un evangelio activo, por tanto prefigurativo de las realidades que habrían de tejerse como puentes de santidad entre la divinidad y la humanidad, que somos siendo en gracia de Dios, pero que toman a manera de una lectura situada entre esa
versión personal y esa versión interpersonal que en lo social se haya tejido, una perspectiva en avanzada que sería transpersonal en tanto ya asciende a niveles de conciencia superior. O sea, partiendo de la propia vivencia, cuando la experiencia de vida se comparte de manera comprehensiva, o sea, se lleva al corazón, primero que todo, antes que la razón, y ahí de manera argumentativa, con una debida deliberación, se da lugar a que haya una pasión ordenada en alma, mente y cuerpo, en ese orden respecto del orden natural, que es la impronta de la creación misma en toda criatura, entre ellas la criatura humana, pero que está la huella del Creador, Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo unigénito, y en quien hemos sido consagrados hijos adoptivos del Dios Padre, por gracia del Espíritu Santo que acontece a través del amor. Y esa es la impronta de amornización que hoy precisamente se trae para la conversación que se espera desarrollar a partir de esta elucidación que el Espíritu Santo, en gracia de Dios, favorece en este servidor, amigo y hermano, para bien de nuestra fe católica, apostólica y hermana. Así se dice romana, pero no la Roma del Imperio Antiguo, de las guerras y las tragedias, no. Es amor de la Roma escrito en forma invertida, por reflexión. Esa es la resignificación que se le da a lo que es el oikos de la Santa Sede, del Vaticano, donde habita nuestro Papa Francisco y han habitado otros hasta Pedro, Cefas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, decía Jesús. Precisamente hoy, retomando de la transfiguración que Jesús hacía, reluciendo su biotraje desde el corazón, a través de una interacción con la familia sagrada, el Padre Celestial, el Espíritu Santo Paráclito, que toma la voz en el fuego y el agua, que es el bautismo, y es en el cual se imprime la impronta divina en la humanidad, pero que ya había sido impresa en Jesús, en el río Jordán, por gracia de Dios a través de Juan el Bautista, asumiendo, según la ley mosaica, como judío, como rabino, y por dar testimonio ante la comunidad, que es amplia, toda la sociedad y perspectiva de toda la humanidad, escribas dedicados a la ley mosaica, en su estudio, en su manejo y en su predicación, en las sinagogas. Los fariseos, igualmente en el servicio del templo, en el acontecer de la administración del templo y como estructura social de ese poder religioso. También aparecen allí los saduceos, que con sus balbuceos de otras prácticas, otras costumbres, otras tradiciones, harían ruido a lo que en la Iglesia Católica se conocen como herejías, pero que son creencias basadas en dioses paganos o gentiles, según el apóstol San Pablo, al cual se podrá hacer alusión posteriormente y se referencia en las Sagradas Escrituras como fundamento de la Iglesia. Pedro, Cefas, Simón, que era el nombre original, pescador, hacía referencia a la fundación de la iglesia con los judíos, el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. Pablo, que no es apóstol directo de Jesús, pero que se hace por la visión que tuvo,
en su momento, que Jesús le hablaba luego de ser la persecución, porque él tenía la doble nacionalidad, judío, pero también romano, perseguía a los cristianos en tanto por la fe más que por las obras. Tenían su vigencia y habría manera de generar conflicto político, económico o social de intereses con el pueblo romano. Entonces la persecución era más de eso, pero siempre fiel a la tradición judía, creyente también en la ley mosaica y practicante. Ya son estilos, maneras o formas de vivir la fe con vinculaciones directas. Y esto es pertinente por la situación que se presenta hoy precisamente en la iglesia, del cisma, tanto cismáticos algunos, pero otros sí más problemáticos, y diría de una algazara o una discusión bizantina o una algarabía formada al interior del Vaticano, de la Santa Sede, para ver qué sucede frente a tendencias. Pues si se sesga en la lectura desde Europa, pues es Alemania, y si se sesga más que Alemania, es un grupo. Y vas llegando al asunto y es una persona o un pequeño y reducido grupo de poco alcance y que tiene un imperativo. Puede ser político, puede ser económico, dígase de la Comunidad Económica Europea hoy día, político en tanto las agendas de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y agencias de gobierno patrocinadas a nivel transnacional, o sea, ya vinculaciones otras. Y en lo social, que precisamente por ese debilitamiento en la fe, por las persecuciones que está teniendo la Iglesia, eso deja entre ciernes la pregunta qué estará pasando frente a ello cuando se toman problemáticas o situaciones o escenarios como los que se están viviendo del cambio climático, de la pandemia o plandemia o la COVID, y frente a las migraciones, por citar tres de los grandes temas que se están llegando, gente del Medio Oriente, de África y de Iberoamérica a Europa. Y entrarían ahí a jugar asuntos de los movimientos que en lo político, en lo económico y lo social, esa tríada griega, que podría ser militar, así no sean armados, uniformados y enfilados, pero sí podrían ser militantes, en tanto activistas, movimientos al interior y al exterior, y de entrada y salida, o sea, itinerantes, que están llevando mensajes, trayendo mensajes y generando otros mensajes que hacen ruido, que generan distopías, que infoxican la red, es decir, intoxican la red con información falsa. Porque la verdad es Jesús, ha sido y será. Y en ese testigo fiel al Padre, Jesús el Cristo, inmolado en cruz para expulsar los demonios, exorcizarlos de una vez y para siempre y sellarlos, porque así quedó declarado en el mismo Apocalipsis por el evangelista y apóstol San Juan, uno de los que estuvo allí en la transfiguración, que es la transformación, que es la revelación que hace la familia sagrada ante esta familia que se empieza a hablar en cristianamente alma y cuerpo conformada. Pedro, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, del trueno. Santiago,
fuego, que lleva la palabra puesta por escrito, la Sagrada Escritura, el Evangelio de Medio Oriente a Europa, conectando Oriente y Occidente como puente. Y de ahí viene a Latinoamérica, lo que se llamaría sur, América, Norte y Centroamérica, a Via Yala. Y ahí ya entra a otro tejido blando, hablando de lecturas sagradas, de historias sagradas, de relaciones entre familias sagradas, según las prácticas, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Europa, del Oriente, Asia, de África, que aquí ya entran retomando la familia de Nazaret, que es clave, anticipemos con Juan, evangelista, discípulo amado de Jesús, que en cruz recibe el encargo de la Madre de Dios como Madre de la humanidad, por ser Madre en Jesús, cuando Jesús es la cruz, dice a Juan y a María, respectivamente, primero a su madre, Madre, ahí tienes a tu hijo. A su discípulo amado que está en su corazón y en el cual cabe toda su iglesia, toda la comunidad cristianamente alma y cuerpo conectada, porque así Jesús hacía la elección de sus apóstoles, discípulos y seguidores en su orden, los más íntimos, estos tres, Pedro, Santiago y Juan, pero van llegando los otros 8, porque uno fue el traidor, después que es Judas, después entraría Matías, por inspiración del Espíritu Santo, pero siempre la figura de 12 apóstoles conforme han sido los 12 tribales o líderes tribales o representativos de las 12 tribus de Israel, y que ya se repliegan 12 por 12, 144, que serían los 144 que llegan después de la resurrección de Cristo, antes de la ascensión, por encargo del Espíritu Santo, a seguir la iglesia hasta hoy día. Se hablan los 144.000 y así sucesivamente hasta hoy miles y millones de seres. ¿En cuál nivel de conciencia ambiental estás tú? ¿En cuál nivel de conciencia ambiental estoy yo? ¿En cuál nivel de conciencia está nuestro próximo? ¿Conecta ese próximo tuyo con el de su servidor, amigo y hermano? ¿O conecta con otro allí? Nuestro hermano Pedro Justo Berrío, en la meditación de la palabra de Dios ayer en la homilía en la iglesia del Carmelo, del municipio de Itagüí, del área metropolitana del Valle Aburrá, departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, hacía referencia a la necesidad de niveles de concienciación ambiental, sideral y celestial, que respecta a seres que en gracia de Dios, espaciotemporal, energéticamente, estamos conectados en este plano terrenal, pero que las almas benditas del purgatorio en ese proceso ascensorial están en un nivel intermedio de una conciencia que está latente para ascender al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos habitan, en gracia de Dios, almas de seres consagrados en su vida que han tenido la recompensa, como diría Pablo en sus cartas, que es caminar, es batallar contra esos demonios interiores, pero también exteriores, y demonios
entre interior y exterior, es decir, aquí toma figura la presencia de la familia de Nazaret. Jesús en el pesebre, Emmanuel, Dios en nosotros, Cristo interior. Dios con nosotros, Cristo exterior. Y Dios entre nosotros, Cristo en contorno. Ahí está la triangulación, la circulación, el abatimiento necesario hermenéuticamente en alma, mente y cuerpo para conectar un ser y otro. El que hace la triangulación es el esposo. Todas nosotras, almas casadas con el esposo, hacemos una triangulación que es de mistificación, de relación íntima con la familia sagrada, con la familia de Nazaret, porque ahí nos la encargó. Volvemos a la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. O sea que recíprocamente se sella el enlace de la filiación divina de la Madre de Dios con la Madre del Hijo unigénito, que es el puente entre cielo y tierra, el Cordero de Dios, que lo prefigura San Juan Evangelista en el Apocalipsis, que ha vencido a la criatura esa, a la serpiente esa, al daemon ese, que no es un diamante, es ausencia de Dios. Esa es la muerte eterna, y murió. De hecho que todo ha de cumplirse, hasta la última tilde de la palabra de Dios, así fue dicho por Jesús, y así se hará, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y todo ha de acontecer hasta se cumpla la última tilde de lo que hay allí escrito, de lo que hay allí narrado, de lo que fue declarado en su momento. Si se lee con juicio, que es lo que se espera, juicio desde el corazón, no desde la razón, porque eso no se discute, es por fe y es por gracia de Dios y en testimonio propio de una experiencia de vida, como se dice aquí, de mistificación primero que todo, antes que de racionalización y menos por conocimientos humanos. Sí racionalización, pero en gracia del Espíritu Santo aconteciendo una revelación, una manifestación, una expresión de vida eterna a través de esa impronta celestial que es concedida por voluntad del Padre, en gracia de Dios, para dar gloria a Dios, como dice en el Salmo 93. El Señor llega vestido de majestad, pero es para que también, reluciendo ese traje, bajando del monte por la transfiguración, también este biotraje de este servidor, amigo y hermano, todos vosotros que hemos de estar conectados allí, vuelve Pablo, órganos completos de un mismo corpus transicional, ahora terrenal por lo material, en tanto por lo mental es corpóreo, pero es inteligencia, como la tiene replegada los espíritus, y lo dirán desde otras corrientes, desde otras tradiciones, desde otras culturas, espíritus. Incluso le consagran vida a espíritus que no son humanos, pero hablando de espíritus humanos todos, y esto corrige lo que en Antigua se sellaba como tener por salvajes a los hermanos originarios, desalmados, sin alma, ¿no? Aquí hay puentes sagrados establecidos con seres santos que han caminado, pero la historicidad ha faltado o no se ha revelado, no se ha manifestado, porque también en la iglesia hay un debido respeto, una libertad en Dios, que es en el Kairos, y todo debe acontecer en su momento, en su modo y en su lugar, no hay que apresurarlo con los cronos. Se mencionaba ahorita el calendario gregoriano, sí, pero es porque también hemos estado en los afanes de las relaciones bancarias, de las transacciones,
de las relaciones transaccionales, como dice Fray Nelson Medina, precisamente haciendo la exégesis. Él es doctorado en teología fundamental de la comunidad de Nuestra Señora la Virgen de Chiquinquirá, en Colombia, y en su canal de YouTube, en sus espacios, en diferentes desarrollos que ha venido haciendo de la comunidad Domingo de Guzmán, de los dominicos, en Colombia particularmente, pero viajando a España y a otros, o sea que ha sido puente entre América, que se llama, y Europa, España. Por eso ahorita se habla del sesgo a nivel georreferencial, a nivel temporal y a nivel social, que sea más de uno, grupo. Y en ello han caído, precisamente se mencionó lo del cartesianismo, el reduccionismo de los estadísticos, de los datos, de la matemática, el positivismo, que le pone un dato a cosas que no son medibles, cuantificables, visibles. Es lo que declara el Salmo 93. ¿Quién le puso medida a la creación? ¿Quién asesoró a Dios para crear? ¿Quién le maneja la obra creadora? El único administrador de ella es su Hijo amado, Jesús, y lo sigue haciendo en el corazón de cada quien, siempre que le estemos permitiendo el ingreso. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Y ahí viene la fe, por obras, por hechos, por acciones, para hablar de liberaciones, sea una oración de intercesión o una oración propia, o una oración colecta, comunitaria, de toda una comunidad, que es lo que se hace en el templo, congregación para la comunión. Hoy en gracia de Dios no asistiremos directamente al templo, pero se ha hecho de manera virtual, como todos los días en gracia de Dios. Y en lo posible hacer la comunión, comulgar el cuerpo de Cristo, renovar la promesa bautismal allí mismo en el templo. Viene la corrección fraterna y con los hermanos allí estamos congregados, todos, y hablo por ti, hablo por ella, por él, todos seres amados, como corpus de Cristo. In persona Christi, que está el sacerdote, oficiando, celebrando la Eucaristía que Jesús celebró hace más de 2023 años, más que para rememorar el hecho, para cuando se hace la epíclesis, la transustanciación, que no es un acto de magia, y no es acto medieval y por allá de cosas ya pasadas de moda, no. Es, en gracia del Espíritu Santo, la vinculación de esas tres vertientes. Se habló del reino de los cielos, de las almas del purgatorio y de las almas que somos siendo testigo en este momento con la oportunidad, en modo, tiempo y lugar, de avanzar en vida eterna y renunciar a muerte eterna. Ese es el juego allí de la anemosfera de que habla Teilhard de Chardin a nivel superior, noosfera a nivel intermedio y esta biosfera. Entonces estamos hablando respectivamente alma, mente y cuerpo, pero esa tríada conjuga en una sola, ciclos de espirales, de ascenso. Por eso siempre hablando hacia allá, trascendente. Lo otro es la espiral invertida, juegos de espirales invertidas, conjugaciones armónicas invertidas. De esas se ocupa el patán, que ya perdió. Seres amados, de toda la historia de la humanidad hay un fin ya determinado en el Apocalipsis. Venció Cristo. Por eso es el Rey de Reyes. ¿A qué se insiste tanto en esa debacle
propiciada por estos movimientos al interior mismo de la iglesia, por fuera de ella, ateos o anticristos u otros cristos, miles y millones de seres, han de caer como mosquitas muertas, como virus y riquezas, como lo más insignificante de lo corruptible, que es lo material, porque ya ese fin es de luz eterna, es el sol de justicia que ya brilló y es el Cordero de Dios. Por eso entonces la común unión con la comunidad sella con la resurrección, que es en la fe, compartiendo la palabra de vida para hacer la acción del día a día, la renovación día a día, que es la transfiguración. Seres amados, hermosa meditación nos ha permitido el Espíritu Santo hoy. Se les agradece, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Hasta pronto.